¿Qué tal? Bienvenidos a Rescatando Sonrisas, este programa que es gracias a la Clínica Oral Studio. Nos complace muchísimo que ustedes nos puedan estar acompañando. El propósito de este programa es brindarle tranquilidad a las personas que de repente han dejado pasar muchísimo tiempo y no han ido donde su odontólogo. Tienen un diente por ahí flojito y dicen, ¿será que hoy ya tengo mucha edad? No quiero ir. Tranquilos, porque acá en este programa pues nos está acompañando el doctor José Fernando Espitia, a quien le doy la bienvenida, y con él siempre es bastante grato conversar, porque su manera tranquila pues nos da justamente esa seguridad para poder visitar la clínica. Doctor, ¿cómo está hoy? Hola Manuela, ¿cómo estás? Qué bueno estar con ustedes hoy aquí chismoseando, mentiras, aquí hablando de odontología. Las sociedades mías se mueren de la risa porque a mí me priva el chisme. Yo no soy capaz de eso que te diga, ay, ahorita te digo, mañana te cuento. No, por favor, cuéntenme ya. Me tienen que decir las cosas de inmediato. Y muchas veces pierdo mucho tiempo. Antes de las cirugías, por ejemplo, hagamos cirugías de 3 horas. Primero el chisme, después la cirugía. Ay, sí. La gente me dice, ay, doctor, ¿y por qué 3 horas? Yo, pues porque vamos a chismosear 1 hora y así luego son los de Urrao, conversadores. Eso, Urrao, Mariana, entonces por eso es que hablamos tanto. Es que Urrao es un pueblo tan bonito, pero tan frío, que le toca a uno darle la vuelta al parque y después sentarse a tomarse un tintico o otras cosillas que gustan mucho en Urrao. Y sí, la verdad es que gracias a Dios nos encanta conversar y hablar con los pacientes, y digamos que aprendemos mucho. O sea, uno aprende mucho hablando con las personas, conociéndolas un poquito más, sabiendo cuáles son sus miedos, cómo le dio con la odontología. Averiguando chismecitos siempre es muy bueno. Así es. Doctor, pues justamente en un programa anterior, en estas, usted le dice chismecito, pero yo le digo en estas conversaciones donde aprendemos bastante, usted nos hablaba de un tema que me dejó inquieta y quiero traerlo hoy en este nuevo episodio. Y nos hablaba usted acerca de las infecciones, porque llegaba una paciente con una infección ya al interior de un molar, pero también del desgaste del hueso, y creo que esa palabra usted la ha mencionado muchísimo. ¿Por qué se nos desgasta el hueso? Bueno, esas dos preguntas son muy importantes, porque lo que pasa es que, y yo tengo una conferencia en la que yo dicto de carga inmediata, que hice un árbol muy bonito y le hice hasta movimiento y todo, porque a los odontólogos les da mucho miedo poner implantes en lugares infectados. Pero yo les hacía una reflexión. Hay 3 formas de que un implante se infecte. La primera es la enfermedad periodontal, que es la que ataca la encía, el hueso, y que hace que los dientes se muevan. Eso es una infección bacteriana. Sí. La segunda es cuando el nervio se muere, se infecta, se necrosa y resulta una lesión periapical. Entonces, esa es una infección de origen endodóntico del nervio, segunda razón. Y tercera, cuando un diente se fractura, cuando ya tuvo un trauma, se pegó un golpe jugando fútbol, un codazo, se pegó contra el borde de la piscina, que yo no sé por qué pasa tanto ese accidente, o estaba tomando cerveza y el amigo por molestar le pegó a la cerveza y se fracturó un diente, o en accidentes más graves, o nuestro famoso amigo el chicharrón, en una corona que ya tenía un perno metálico, entonces se fractura el diente. Esa fractura que baja hacia el hueso finalmente es colonizada por bacterias y se infecta. La boca, recordemos, es el lugar más infectado de la boca. Uno creía que hay otros lugares más infectados, pero no, es la boca la que tiene más colonias de bacterias y número de bacterias diferentes. Entonces, estas bacterias aprovechan cualquiera de estas 3 cosas y se meten. ¿Y qué pasa? Cuando alguien dice, ay, es que me está saliendo pus, o tengo una bolita aquí que yo le hago así, le estripo y sale una cosita, esa pus finalmente es hueso, porque las bacterias se están alimentando de ese hueso y lo vuelven su ciudad, su ecosistema. Entonces, ese hueso que se pierde finalmente cuando vamos a colocar un implante, entonces imaginémonos, sacamos un diente, ya queda un espacio, y fuera de eso sacamos la infección, que normalmente es un tejido de granulación, una bolita que muchas veces la hemos visto aquí en este programa, y finalmente queda el hueso abajo, y queda el hueso un hueco gigante. Entonces ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Hombre, tenemos un hueso suficiente para yo colocar un implante y que el implante coja 32 newton, acuérdense, es el número mágico para la carga inmediata. O no, estamos a 2 milímetros del nervio y no podemos fresar más, el hueco es demasiado grande para colocar un implante grueso, entonces nos toca hacer una regeneración, que es poner hueso, después de haber desinfectado y lavado muy bien, y membranas. Pero hombre, no, resulta que sí tenemos los 4 milímetros al nervio, o tenemos el seno maxilar y nos podemos meter un poquito y podemos colocar el implante. Para mí no hay ningún problema. Ese cuento de que se saques el diente, espere 2 meses, que para que la infección... Es que la infección se tiene que resolver ahí mismo tiene que limpiarse, tiene que extraerse. O sea, ese concepto que a uno le dicen a veces, doctor, esperemos que la infección sane
O sea, eso estaría mal dicho. Sí, Y realmente no sería el concepto. No, tomes este antibiótico. El antibiótico sirve para bajar la inflamación y un poquito la infección. Pero iba a ser muy urraeño en ese sentido, y es que cuando ya no hay problema, no, yo no lo puedo decir. Mejor Es decir que cuando muerto el perro se muere la chanda. Eso es demasiado urraeño, perdón. No, pero sí, o sea, si el diente se saca y se limpia, ya no hay problema, ¿cierto? Pero no que es que esta agüita mágica, que ese antibiótico, no. Cuando ya hay una infección en el hueso, lo que hay que hacer es sacar el diente, o hacer unas cirugías que también se pueden hacer de no sacar el diente, pero uno entra por un ladito, corta la punta de la raíz y limpia. Pero en todo caso, si uno no actúa sobre esa infección y sobre ese tejido de granulación, el antibiótico no lo va a hacer. ¿Y por qué? Porque la infección no tiene vasos sanguíneos. Entonces, el antibiótico que uno se toma, después de que entra al intestino, al estómago y llega a la sangre, él tiene que llegar de alguna manera a la infección. Pero la infección tiene una cubierta de tejido que se está protegido, entonces queda en la puerta el antibiótico. Entonces hay que actuar y no se puede dejar la infección. Ese tema de tómese hágase enjuagues bucales con vinagre y limón para que la infección se quite. Eso ayuda en el sentido de que la agudización del problema, o sea, en el momento cuando la gente se hinchó o le está doliendo, con este tipo de medidas, yo me lo recomiendo mucho, el agua con bicarbonato. Me encanta el agua con bicarbonato, es lo más natural y lo más económico del mundo. Va a hacer que esa inflamación baje y que esa agudización pase, pero no va a solucionar el problema de fondo, que es una infección que tenemos en el hueso. Entonces, definitivamente tenemos que hacerlo. Yo tenía una paciente que me decía, doctor, ¿y si tomo antibiótico? No, no va a hacer nada. Doctor, ¿y si no sé qué? ¿Y si me hago con enjuague bucal todos los días? No, es que hasta que no saquemos ese diente fracturado, no vamos a solucionar el problema. Es decir, la infección se remueve quitando realmente lo que lo está generando, que sería un diente que ya no debe ir en o en lugar. algunos casos pues se puede hacer una sección del diente y sacar la raíz, por ejemplo, y dejar, si es un molar de 3 raíces, que son tratamientos más conservadores, pero que también el pronóstico a largo plazo pues a veces es más discutido. Entonces, a veces yo trato de ser más agresivo cuando puedo, pero por una sencilla razón. Porque en muchas ocasiones yo le digo al paciente, mire, ¿usted qué tan aferrado está a su diente? Porque es que a veces toca... Si me permite jalar carne, pues no se aferra, ¿no? No, porque la gente, definitivamente hay gente que no quiere perder un diente. Entonces digo, mire, es que tenemos que hacer una repetición de una endodoncia, desobturación, un nuevo perno, una corona, una cirugía de alargamiento coronal, y todo esto vale 3.800.000, y su implante vale 5.200.000. Yo no le puedo garantizar que ese tratamiento al 100% le funcione, mientras que el implante sí se lo puedo garantizar. Si se llega a perder el implante, yo se lo repongo. Entonces ponemos una balanza, esos 3.800 versus los 5.200, y el paciente es el que decide finalmente qué se va a hacer. Entonces yo digo, mire, usted está muy, muy aferrado a su diente, entonces pues sálvelo, pero ya sabe que si lo salva y en 2 años fracasa, yo no le voy a poder dar garantía de ese diente porque sabíamos que estaba muy mal. O no, el paciente dice, no, doctor, ¿sabe qué? Yo no quiero joder más con esto, hágame el implante. Entonces ya tomamos una decisión, pero siempre obviamente con el consentimiento y la información del paciente, que es lo más importante. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué hacemos cuando ya hice defectos? Obviamente regeneraciones óseas, que ya las hemos visto, y que de hecho hoy vamos a ver un caso muy complejo, donde vamos a hacer desde ortodoncia hasta regeneración hasta implantes. Y luego terminamos con un diseño de sonrisa. Entonces, cada paciente es un mundo diferente, cada tratamiento es diferente. Tú ahorita me preguntabas si para mí la cirugía es algo como muy rutinario, y definitivamente no. Para mí cada cirugía es un mundo distinto. Yo me siento, miro la tomografía, la veo en el software, planeo el implante, me la imagino, la visualizo, cómo la voy a hacer. O sea, ninguna cirugía es igual a otra. No, definitivamente ninguna cirugía es... Por ejemplo, ayer hicimos una muy bonita, que más adelante las mostraremos, de una paciente que casi no tenía hueso, y yo vi un puntico donde decía, aquí me cabe un implante, si lo pongo en este ángulo. Se lo pasé al experto en guías, que es amigo mío, y le dije, necesito una guía quirúrgica para que quede acá. Y me dijo, no, doctor, eso es imposible, no le puedo asegurar que el implante quede ahí. Y yo no sé por qué yo lo logré visualizar en 3D en mi mente y ahí puse el implante. O sea, la guía no era capaz, pero yo fui capaz. Lo que hace la experiencia. Y un poquito de imaginación. Y un poquito de imaginación. Doctor, yo le invito para que hagamos un corte comercial. Esta conversación está buena, pero claro, la vamos a continuar después de esta pausa. Les voy a recordar rápidamente los teléfonos de la clínica Oral Studio, pero van a aparecer en pantalla.
312-709-3687 y también al teléfono fijo 604-322-9191. Una pausa y ya regresamos para continuar con este tema y también con el caso de éxito central que nos va a exponer el doctor. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa comercial, el doctor pues, nos estaba hablando acerca de los diferentes casos, digamos que nos terminó hablando acerca de los diferentes casos que se pueden ver en una cirugía y también el asunto de las infecciones. Vámonos ahora, doctor, al caso central. Y este tiene que ver también, por supuesto, con un implante, pero un implante que tiene otros aditamentos y es una ortodoncia. Háblenos de esto. Bueno, esos son los casos. A veces yo tengo en una conferencia una foto de una chica sonriendo con un diente o una paciente mayor haciéndose toda una híbrida. Y les digo a los estudiantes, ¿qué es más difícil para usted? Y la gente siempre cree que es más difícil colocar 6 implantes para una híbrida, pero no, es más difícil para una paciente joven hacerle un implante y que el implante quede perfecto. Sobre todo hoy en día con las redes sociales, que todo es fotografiable, instagramiable, tiktokeable. Entonces queremos que todo se vea bien y muy importante, las flashes y las luces reflejan mucho lo que es. Entonces este paciente nos llegó así, paciente que había perdido 2 dientes en un accidente, que no tenía hueso, ahí vemos cómo se ve algo pando en esa zona y lo que hicimos fue planear con nuestro ortodoncista y explicar al paciente lo que íbamos a hacer con él y decidimos que no tenía espacio para 2 implantes, pero sí tenía espacio para 1. Y lo que hicimos fue crear este hueso, que es seno injerto. Tomamos parte del hueso de él, lo mezclamos. Aquí estamos viendo la tomografía. Y hicimos una regeneración. Ahí se ve un tornillito que se ve ahí en la foto. Eso se llama la técnica de 10 pole. Es una técnica donde colocamos el hueso y lo que hacemos es colocarle un tornillo que es como una carpa de circo. Y aquí ya estamos colocando el hueso. Mire todo el hueso que tuvimos que colocar para que el reborde se viera otra vez redondito. Y lo cubrimos con esta membrana. Es una membrana reabsorbible que en 6 meses se reabsorbe. Y encima ponemos el plasma rico en fibrina para lograr, este es el plasma, así se ve el plasma que sacamos de la sangre y sencillamente lo suturamos. Ahí tenía un provisional pegado del alambre de ortodoncia y sabíamos que nos sobraba un espacio, entonces tenía... Pero venga, doctora, ahí lo voy a interrumpir. Dime. O sea, todo eso se hizo... bueno, acá ya se ve que se le quitó el tema de la ortodoncia. Eso es como quitamos y ponemos. Entonces aquí ya pasaron 6 meses, aquí ya han pasado 6 meses y mire todo el hueso que ganamos en este caso. Entonces, ¿qué está haciendo el ortodoncista mientras tanto? Está cerrando el espacio, porque él tenía espacio suficiente para un implante, pero no para 2. Entonces teníamos que cerrar el espacio y el colmillo, el canino, teníamos que convertirlo en un lateral. Entonces aquí estamos colocando un implante de circonio, que ya hemos hablado antes de este tipo de implantes, son implantes muy bonitos, que son blancos puros. ¿Ya lo está utilizando mucho? Sí, ya lo estamos utilizando mucho. Son implantes muy delicados de manejar, con un concepto muy especial, sobre todo en la fuerza de entrada, porque también se me han roto uno que otro, porque es de mucha delicadeza, pero en este nos fue súper bien. Y le pusimos su implante de circonio porque queríamos la mayor estética posible. Y ahí está el pilarcito blanco puro, me encanta porque son hermosos esos implantes. Entonces ya aquí el paciente llevaba con nosotros por lo menos 1 año entre ortodoncia, regeneraciones y apenas estábamos colocando el implante. Entonces un paciente que nos tuvo mucha paciencia, muy colaborador, muy querido, un muchacho muy joven, confiaba plenamente en nosotros. En esa parte donde tenía usted ahí el implante en la mano, ¿qué le estaba haciendo? Un provisional, estaba poniendo el provisional con el disquito y miren cómo se ve lindo el implante bien colocadito en toda la mitad de los 2 dientes. Y aquí ya estábamos haciendo algo que se llama... dice, no pasó nada. El mock-up. El mock-up es la maqueta de cómo queremos que quede este diseño de sonrisa. Entonces se lo estamos probando al paciente sin tallar todavía los dientes y diciéndole, mire, ¿te gusta, no me gusta? Sí, me encanta, no, hagamos este cambio. Esa es una posibilidad muy linda antes de poder mostrarle al paciente cómo va a quedar sin tallar sus dientes. Pero cuando ya él nos dice que sí, lo que yo hago con ese mock-up encima es que empiezo a tallar en el mock-up y así evito tallar más de lo necesario. Entonces el mock-up me dice, no, es que yo voy a alargar 2 milímetros, entonces ¿para qué voy a tallar un diente que no necesito tallar? Porque tengo el espacio necesario. Y después de tallado, aquí estamos con nuestro maravilloso escáner, que me gozan mucho porque en el video cuando yo abrazo el escáner,
pero ese escáner lo amo, y esta es la imagen 3D que obtenemos del escáner, la impresión, o sea, ya no estamos tomando impresiones con silicona, y llega el momento donde estamos con las carillas listas. Mire qué bonito, ya este es todo el caso de coronas, carillas, todo listo para el diseño de sonrisa, y empezamos a probar esas coronas. También en ese momento le decimos al paciente, mire, ¿le gusta, no le gusta, está seguro? Él tiene la oportunidad de opinar siempre. Eso es un trabajo que hacemos en equipo con el paciente, y estas son las carillitas hechas por uno de los mejores ceramistas de aquí de Medellín, y así era el trabajo como quedó finalmente. Entonces, un paciente que no tenía un canino, pero no un lateral, convertimos el canino en un lateral, y la sonrisa del paciente. Ahí todavía la encía estaba acostumbrándose, porque la encía tiene que ser un proceso de cerrar a través del implante, pero el paciente quedó supremamente feliz y quedó muy Doctor, contento. ¿esto se desgasta en el tiempo? Digamos, ¿se va cortando esa distancia? Usted nos está hablando ahorita de unos milímetros, esto se va cortando, los bordes, ¿cómo sería ese mantenimiento? No, el caso finalmente, en el tiempo, pues todos los materiales dentales tienen un ¿Tiempo de vida? Un tiempo de vida que es muy importante tenerlo en cuenta, porque nada en la odontología es para siempre. O sea, finalmente el paciente que me dice, doctor, eso es para siempre, y yo por charla le digo, pues mire, si usted sale aquí a Las Vegas y lo coge un carro, fue para siempre, porque no sabemos cuándo se le atraviesa un chicharrón bien carnudo en diciembre y acabe con lo que acabamos de hacer. Porque es que el problema es que nosotros comemos cosas muy duras y nos encanta. Yo, por ejemplo, soy alguien que no soy capaz con el bombombún, yo no soy capaz de chuparme el bombombún hasta el chicle, yo tengo que morder el bombombún. O veo un plato con mentas y quiero comerme esas mentas, entonces, y yo no soy capaz de chuparme, no tengo la paciencia, entonces yo llego y ¡tan!, muerdo la menta. Un día de estos yo me voy a partir una muela y me va a tocar hacerme un implante. Entonces, nuestra alimentación es muy dura, nos encanta coger el pollo asado y comernos el pedacito de hueso y morderlo, o la costilla, o la gente que le gusta el sancocho, que ya me dio hambre de tanto hablar de comida, pero tenemos comidas muy duras, entonces eso hace que los tratamientos sean más delicados, ¿cierto? Entonces la gente me dice, doctor, ¿puedo comer chicharrón? Y le digo, mire, dese el gusto cuando usted quiera, pero no me pide permiso, y cuando se lo parta no diga que fue con un pan Bimbo remojado, es con un chicharrón, y es el 90% de las causales de fracturas dentales, seamos sinceros. Al consultorio siempre la gente cuando confiesa es, ay doctor, no es que era viernes, el día de la bandeja paisa, y yo no podía dejar esa garrita. Hombre, no, comámonos las paticas, chupémonos la garrita, pero esas garras son muy limitaciones. Muy traicioneras. Además hay que cuidar el colesterol también, es muy importante. Doctor, este caso me gusta porque a veces uno pensaría que como ya tengo un tratamiento de ortodoncia que está avanzando, pasa algo en un diente y de pronto no se puede intervenir. Pero esto acá nos muestra que sí, se puede entonces quitar esa ortodoncia por un momento, se interviene normalmente y continúa, pues, digamos, su proceso. Sí, finalmente hace parte de un todo. Los tratamientos odontológicos y los diseños de sonrisa como este, mucha gente dice, ay, un diseño de sonrisa son solo carillas. No, un diseño de sonrisa puede ser esto que hicimos, ortodoncias, implantes, regeneración, recorte de encía. Con él tuvimos un manejo del provisional del implante durante más de 2 meses, dándole forma a la encía para que quedara lo más natural posible. Entonces, finalmente es un conjunto de variables, por eso también es importante las clínicas donde tenemos todas las especialidades. Y la gente me dice, doctor, ¿y de dónde tengo que ir? No, tranquilo, aquí viene el especialista en endodoncia, aquí viene el de ortodoncia, aquí viene el cirujano, aquí viene la periodoncista, aquí están todas las especialidades para que usted no salga de este ambiente. Yo he recibido en mi vida 1 o 2 pacientes que tenían ortodoncias por fuera, y eso parecía un romance de esos de la María, pues, de Jorge Isaac, por allá mandando cartas y esperando que el ortodoncista me contestara, porque ni siquiera por WhatsApp me mandaban nada, y esos tratamientos no avanzan. No hay nada como yo estar y que el ortodoncista me llame y diga, mire, sí, muévamelo 1 milímetro más, y dirigir. Siempre tiene que haber alguien que dirija. Nosotros en la clínica, digamos que hemos ido pasando de ser alguien que hace mucho a alguien que dirige un poquito más, porque digamos que tenemos la visión global de los tratamientos. Entonces muchas veces están el ortodoncista con la estética y están discutiendo y me llaman ahí como para que sea el árbitro y defina, mire, usted hace esto, esto y esto. Y a veces se necesita alguien que resuelva y que diga, es que la cosa es por este camino, y nos metemos por ahí y nos vamos de frente. No usted, ay, no sé, que vaya a hablar con este cirujano, pero él viene pasado mañana, vaya a esta parte. No, nosotros tomamos decisiones en conjunto, pero la mayor parte de las veces la decisión es mía. Yo soy el que digo cómo se hacen las cosas y en qué tiempos y de qué manera. Y eso ha servido mucho, es un sistema que nos funciona muy bien porque hay alguien que dirige.
Y aunque todos son especialistas y todos tienen sus egos, digamos que saben trabajar en equipo conmigo, entienden que pues, soy el más viejo, el que más posgrados tengo y el que dirige la situación, y que finalmente también soy el que asume toda la responsabilidad pública de lo que pase. Entonces siempre están bajo mi dirección y es muy bonito porque trabajamos casos muy bacanos. Obviamente también a veces me dicen, no, doctor, ¿pero por qué no hacemos esto? Y yo digo, ve, sí, pues tenés razón, hagámoslo por ese lado que estás diciendo, me parece chévere, porque igual son especialistas en áreas que yo no. Pero a veces se necesita como una mente que tenga la visión global de esto, que es la odontología, y por ejemplo en este caso nos funcionó porque desde que él llegó a ortodoncia, lo hablamos y dijimos, este va a ser el camino. 2 años después llegamos al camino. 2 años después, nos demoramos 2 años para lograr ese objetivo. Ahí es donde usted dice que es una curva de aprendizaje que realmente lleva muchísimo tiempo, es bastante alta, pero por eso pues también hoy podemos contar estos casos de éxito acá en la clínica. Exacto. Doctor, me parece importante que recordemos entonces dónde está la clínica. Recuerden que está en la Torre de Salud y Servicios, en la Clínica del Prado. El consultorio es el 2001. Tiene una vista muy bonita hacia la ciudad. Yo he ido allí ya un par de veces y los teléfonos pues son los que están apareciendo en pantalla. Vamos a hacer una pequeña pausa para un comercial y ya regresamos con más información de este caso de éxito. Se me fue la paloma. Estábamos acá sonriendo y contando algunas historias que yo le pregunto al doctor durante los comerciales sobre esos eventos que puede sortear durante una cirugía. Doctor, esta pues definitivamente fue una intervención bastante exitosa. ¿Cuánto tiempo se puede demorar una intervención de estas? Que uno como paciente pues es bastante quisquilloso y uno dice como que, ay doctor, que se demore poco, por favor. No, de hecho, realmente, y es cierto, la mayoría de casos de ortodoncia en oral estudio duran entre 6 meses y 1 año máximo. Pero en casos como este, donde había que hacer un movimiento tan grande de los dientes y que si se hace demasiado rápido va a tener consecuencias negativas en las raíces de los dientes, entonces sí toca tener un poquito más de paciencia. Lo que también le hicimos entender al paciente es que era más fácil abrir el espacio y ponerle 2 implantes que cerrar el espacio y poner un implante. Y para nosotros también era mejor, digamos, económicamente hacer eso. Pero no iba a quedar tan bonito, no iba a quedar tan estético por los arcos del paciente. Entonces decidimos tomar la decisión un poquito más larga, más económica para el paciente, pero que finalmente le pudiéramos garantizar mejor este resultado estético a largo plazo. Entonces sí se contempló hacerlo más rápido, porque era solamente abrir 3 milímetros y poner 2 implantes, pero en esas ocasiones a veces los implantes, cuando no hay hueso, 2 implantes juntos no funcionan muy bien porque no hay encía, no hay papila, no se ven naturales. Entonces, por el bienestar del paciente decidimos tomar el camino más largo, pero finalmente el paciente está feliz y nosotros estamos felices. El camino largo a veces puede ser también el más seguro. Doctor, pues lo felicito por este caso de éxito, más que cuando un paciente va a la clínica y puede irse ya con la solución de su problema, pues es bastante agradable, y también para el equipo que usted lo está asistiendo en la cirugía. Sí, no, la verdad es que todos en la clínica, y vos has visto el ambiente y el ambiente cada día está mejor, porque las auxiliares, las recepcionistas, todo el mundo se siente partícipe del éxito, de que la gente llegue contenta. Entonces hay un ambiente muy bonito en la clínica porque saben que están trabajando en equipo y que todos hacen desde su puesto, desde su granito de arena, lo mejor para los pacientes, que finalmente es lo que queremos, que el paciente esté bien, porque un paciente contento pues nos trae más pacientes a la clínica. Los teléfonos de la clínica son 312-709-3687 y también en el 604-322-9191. Doctor, recordemos las redes sociales, que son muy importantes. Estamos muy importantes en YouTube como Oral Estudio Colombia, para que nos sigan, por favor. Está este capítulo y están otros capítulos de este programa. Y también, por favor, en Instagram y en TikTok, que estamos como Oral Estudio Colombia y como Dr. José Spitia. Para que se entretenga y mire allí varios casos de éxito. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo espero en un próximo capítulo con más historias. Muchas gracias, Andrea, y gracias por vernos. Por favor, no se pierdan el próximo capítulo y los esperamos en Oral Estudio. Muchas gracias, que estén bien.